Bueno, elegí este tema principalmente porque a quién más acudir sobre la evangelización que a San Pablo. Es decir, él se distingue de todos los demás apóstoles por dedicarse de tiempo completo a la evangelización y toda la forma en la que lo hizo. Después yo creo que el padre Alberione no se equivocó al elegirlo, pues primero como nuestro modelo, nuestro patrono, pero sobre todo por este empuje que tuvo para la evangelización, lo cual nosotros estamos invitados a seguir, sobre todo por esta expresión que el padre Alberione pues nos pone, llevar la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. Parto de la primera carta a los Tesalonicenses 1:3. Primero porque este es el texto más antiguo que tenemos donde se habla de cómo se evangelizó a una comunidad. Y bueno, pues el que habla es San Pablo, que escribió este texto. Este texto está en la primera carta que escribió San Pablo, que fue primera Tesalonicenses hacia el año 51 después de Cristo. Y con esta carta pues se inaugura todo el Nuevo Testamento. Es de ahí donde el texto no es para menos que sea fuerte para partir de él. Pues primero que nada dar unidad a todo lo que ya se ha dicho sobre el tema. No soy el único que ha dicho cosas sobre el método de San Pablo para predicar, pero son cosas muy dispersas. Era necesario como una reunión de todo lo que ya hay, sistematizarlo hasta cierto punto, de modo que pues podamos tener algo más concreto que nos pueda servir casi como un manual. Sí, logré realmente elaborar pues un método, podríamos decir, que puede ser llamado también un perfil o una estrategia que tuvo San Pablo para evangelizar, y esto pues los he dividido en 3 momentos, es como yo presento al final los resultados, ¿no? Estos resultados pues los he dividido en 3 fases, una que considero pues una fase global, que de alguna manera reúne todos los principios fundamentales que llevaron a San Pablo a predicar. Posiblemente esto lo tenía incluso antes de iniciar la misión. Una fase local, que es ya la fase operativa, al llegar a un lugar y viendo las circunstancias en las que tenía que predicar, pues ahí se las ingeniaba para hacerlo. Y finalmente pues una fase instrumental, que sobre todo esto lo percibí cuando ya dejaba una comunidad, y bien porque se lo impedían, bien porque él no podía regresar a ella, pues empezó a utilizar determinados instrumentos como mensajeros o incluso la misma carta, que es ya como un medio de comunicación para pues poder llegar a la comunidad por encima de la distancia. Bueno, pues no soy igual el primero en hacer esto, pero ya por los años 60, cuando ya las ciencias de la comunicación iban avanzando, pues surgieron intentos, sobre todo de un padre alemán, Lenzendeis, que pues él intentó a través de las ciencias de la comunicación interpretar la Biblia. Esto pues yo lo llevo al extremo al aplicar más allá de los métodos que él utilizó, todavía en experimentación. Yo ahora, con un desarrollo mucho más amplio, pues empleo la narratología, la retórica, la semántica, la pragmática, y se pueden utilizar más ciencias de la comunicación. Esto es lo que pretendo, o sea, saber bien cómo se comunicó San Pablo, pero ahora con las herramientas que la comunicación nos ha dado, utilizar más herramientas para interpretar la misma palabra de Dios como una comunicación. Pues yo descubrí un San Pablo que no conocía, y es un San Pablo distinto al que me enseñaron. Incluso lo podemos ver desde la iconografía. La mayoría de imágenes que tenemos de San Pablo son un San Pablo solitario.
nada más alejado de la persona de San Pablo que un San Pablo solitario. O sea, San Pablo actúa en equipo, todas las cartas son escritas en equipo, sus viajes son en equipo. Entonces es otro San Pablo que de repente yo jamás me imaginé. De lo que me impactó también fue su convencimiento de que él dice que es la palabra de Dios la que debe de brillar. Todavía lo vemos ahorita con las redes sociales, muchos sacerdotes, muchos se meten a las redes, pero son ellos los que deben de brillar, no la palabra de Dios. Ellos se ponen en lugar de Dios. San Pablo es todo lo contrario. Un San Pablo sencillo que dice, yo me acerqué a ustedes como un papá o una mamá que pues busca alimentar a los hijos, se preocupa por ellos. Es otro San Pablo que yo no conocía. Un San Pablo que de repente, pues al leer la carta, él busca incluso que interactuemos a través de la misma carta con él, incluso al grado de considerar a los enemigos como interlocutores también de él, darle su lugar en la carta. Este es un San Pablo completamente nuevo para mí, que seguramente pues todos podemos aprender que hay otro San Pablo aparte que hemos aprendido en la tradición. Pues yo creo que primero que nada para los comunicadores son como unas primicias de que la misma comunicación ya es un camino para llegar a Dios. Entonces las mismas ciencias de la comunicación, en esa intuición que tuvo el padre Lenzendice, ahora con mi trabajo creo que se le da más fundamento, que es un camino válido, que se debe de seguir, que ya hasta los comunicadores empleando la narratología, empleando la retórica y otros elementos que seguramente irán surgiendo, pueden interpretar la palabra de Dios. Y creo que son muy válidos, sobre todo cuando consideramos que la evangelización a fin de cuentas es comunicación. Y por otro lado, creo que nuestras generaciones futuras, sobre todo de evangelizadores que quieran evangelizar, y sobre todo al estilo de San Pablo, pues pueden encontrar en mi trabajo un punto de partida. Creo que todavía queda mucho por hacer. Yo simplemente analicé 3 capítulos. San Pablo, como sabemos, es la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces creo que el camino se abrió nada más. Falta mucho todavía por descubrir. Pues primero que nada, si quieren ser comunicadores, yo creo que de veras, o periodistas, pues creo que en San Pablo tienen un gran modelo a seguir. Sobre todo para aquellos que quieran ir por un periodismo cristiano o una comunicación cristiana. En San Pablo, realmente con mi trabajo, creo que les ofrezco un manual a seguir. Desde la manera en que se hacen los análisis para descubrir los elementos de San Pablo como evangelizador, hasta los elementos que al finalmente aporto como un perfil de comunicador al estilo de San Pablo. Gracias y felicidades por la conversión de San Pablo, que sin su conversión no tendríamos el San Pablo que tenemos hoy.